¿Cómo van justamente las investigaciones dentro de la FEPADE? Ese es uno de los temas que en un principio se presentó en 3 etapas. El primero, firmas alteradas a diputados, después a senadores y después a presidente de la República. Los primeros fueron para nosotros relativamente fáciles investigar. De hecho, judicializamos, las personas aceptaron la culpa, el juez, bueno, fue la juez, les impuso una suspensión condicional del proceso, que quiere decir que en el sistema de justicia penal acusatorio, cuando una persona acepta la culpa, es primo delincuente, no representa un riesgo social, lo que hace es le otorga una especie de perdón. Les dio una multa de 1,000, de 2,000 pesos. Eso nosotros pensamos que ante la primera vez que existen estas candidaturas independientes, la sanción tiene que ser mayor porque es de 6 meses a 3 años, igual que si encontramos alguna documentación en Puebla, esa es la sanción que se impone. Esto se recurrió, el INE nos acompaña porque es la víctima y en ese sentido, ese caso tenemos cuentas muy evidentes. En el otro va un poco más lento, no lo pudimos hacer como en 2 meses y medio que el otro proceso se concluyó, porque estamos hablando de cientos de miles de firmas. Sí. Estamos trabajándola, nosotros pensamos que es un proceso que prácticamente lo estamos georreferenciando, ya tenemos parte de la investigación muy avanzada y en los próximos meses, eso si no digo días, vamos a dar la conclusión del asunto. La conclusión del asunto. ¿Cuál es la impresión que le da al fiscal sobre el tema de una madurez democrática en este país? Hay una tradición de, parecería, de lo corrupto. El año pasado, bueno, se presentan las elecciones del Estado de México y un grupo de expertos y de notables hacen un libro titulado El infierno electoral, en donde dicen hubo injerencia del Estado, hubo reparto a través de distintos bienes para los votantes. Vaya, se hace una radiografía de lo que pasó en el Estado de México y es definido como el infierno. ¿Seguimos sin madurar políticamente en esto? ¿No se ha avanzado? ¿Cuál es la impresión que le da al fiscal? No, yo creo que el proceso de maduración ha sido permanente y constante. México tiene como sistema electoral uno de los sistemas electorales más funcionales del mundo. Y además es un sistema que se construyó con base en la desconfianza, que quiere decir que cada una de las etapas del proceso electoral está sumamente reglamentada, observada y tiene mecanismos para impugnarlo ante los tribunales electorales. Entonces, este sentido yo creo que la prueba de las urnas está totalmente separada. No es fácil, digamos, hacer una elección. 1.400.000 funcionarios tuvieron que llegar, capacitar y contar los votos. En esto creo que es una prueba totalmente superada. Habrá que hacer algunos ajustes en temas que se requiere atender. ¿Cuál es el otro, digamos, la otra complejidad del proceso? Es las condiciones subjetivas de la competencia política, es decir, cómo se comportan los actores. Y en esta materia no podemos hablar de digamos, un escenario prácticamente uniforme. Hemos visto que hay lugares donde el proceso electoral fue impoluto y aceptado por los actores políticos. Hemos visto otros lugares, sobre todo en zonas rurales, zonas locales, donde la disputa del poder se da en condiciones de mayor efervescencia política. Yo creo que en esas zonas tendremos que instrumentar una agenda para mejorar las condiciones de competencia política y que todos vayamos en un rumbo prácticamente horizontal y homologado. ¿Le tienen los partidos políticos miedo a la FEPADE? La FEPADE es una institución de procuración de justicia penal. Cuando tú escuchas de esa materia, es la última ratio punitiva, lo que tiene el Estado como el poder coercitivo para sancionar. Pero más que tenerle miedo, yo creo que lo importante es respetar el ámbito constitucional y el ámbito legal en materia de delitos electorales. Yo creo que cuando avancemos en las condiciones de competencia política y que en un momento dado vayan a la baja las denuncias que se presenten, es un espacio que todo el mundo esperamos. Y yo te pongo 2 ejemplos. Nosotros tenemos un código, una ley general en materia de delitos electorales única en el mundo. Más de 200 conductas típicas por delitos electorales. Y a veces esa no es suficiente. Y te pongo el caso de las firmas falsas. No hay un delito por presentar firmas alteradas. Nosotros lo que estamos haciendo era un problema justamente es que encontramos que para hacer esta acción utilizaron de manera irregular el padrón electoral, una parte, una copia del padrón electoral. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Encontramos un tipo penal que logramos vincular a proceso,
pero por otra parte hay que seguir haciendo los ajustes que se requieren. Y en segunda, yo digo que en los países europeos no hay, digamos, tribunales electorales, mucho menos fiscalías electorales. Nosotros hablamos del día de la jornada electoral, 2000 denuncias. En otros países no hay ni una denuncia. Entonces yo creo que tenemos que ir trabajando hacia ese ámbito de respetar las reglas de la competencia política y cuando sea así, pues o sea, lo que quiere el fiscal especial para otras cosas. Lo que quiere el fiscal especial para la atención de delitos electorales es que desaparezca la FEPADE. Más que desaparezca, yo creo que es importante o que no la necesite. Seguir trabajando en temas de prevención del delito. Por ejemplo, este año hicimos 500,000 cartillas que repartimos a los ciudadanos y también hicimos cartillas para los periodistas. ¿Por qué? Porque a veces también nos preguntan cada tipo de cosa mira, ahí está, ¿sí? Que no es delito electoral. Cartilla Entonces, para periodistas. Aquí tú les dices cuáles son los delitos electorales y cómo pueden hacer para denunciarlos y el proceso que se sigue. ¿Por qué? Porque los delitos electorales son de estricta aplicación, lo que quiere decir que si no se ajusta el tipo penal, no es delito. Y hay veces que la gente, un tema que considera que rompe las condiciones de competencia política, cree que es un delito. Es más, hace algunos años, en un programa de opinión pública, había 3 o 4 especialistas en temas electorales y la gente te empezó a hablar y te dicen, están ellos ayudando a un partido político y eso no es debido, así que se vayan a la cárcel. Entonces hay veces que el ámbito lo confunden y también hay que decirlo, la mayoría de delitos electorales no tienen penas altas, son penas que la gente puede conmutarla. Esa es una de las preguntas, mira, es de las preguntas más frecuentes, ¿eh? Ahorita nos están escribiendo varios, dice, ¿se ha llegado ciudadanos mexicanos a la cárcel por delitos electorales? Bueno, la pena más alta que se ha dado por un delito electoral han sido de 42 años. ¿42 años? 42 años. ¿Cuándo fue? Fue en el año 2008 y fue una persona que tenía 14 credenciales de elector y cada una de ellas le dieron 3 años. ¿Qué pasa? Ahora eso difícilmente puede ocurrir porque el INE tiene un instrumento que automáticamente te detecta duplicidad de huellas y duplicidad de caras. ¿Y entonces, en este proceso alguno que esté justamente detenido, que haya llegado a la cárcel? FEPADE tiene una media de 150 sentencias condenatorias por año. La mayoría de ellas, si son menores a 5 años, permuta la pena, pero con la reforma del año 2014 hay una sanción de financiamiento irregular de 15 años que puede tener una sanción del 50% más. Es más, estamos hablando de 22 años. Cuando surja un asunto de esta naturaleza, la gente o la persona que comete ese delito va a llegar a la cárcel. ¿Sigue dentro de la oficina, del escritorio del titular de la FEPADE el caso Odebrecht? Sigue todavía ahí. ¿Cómo va? Nosotros lo estamos investigando. Recuerden que ese es un asunto de a finales de agosto pasado. Cuando yo llego a la Fiscalía a finales de diciembre me encuentro una investigación en ciernes, es necesario reactivarla y ahora, bueno, pues estamos a la espera de lo que le llaman la asistencia jurídica internacional, que es la información que se solicita a otros países. ¿Qué le falta mejorar a la FEPADE? Pues este año trabajamos mucho, creo que hay que reconocer a los 350 funcionarios, mucho en el área de capacitación, 250,000 personas capacitamos, más 50,000 presencial, un universo de 300,000, nunca se había hecho eso. Estuvimos trabajando en temas de blindaje electoral, estuvimos también con gobiernos municipales, con policías. Yo creo que el tema de la agenda pendiente es estructurar cuáles serían los siguientes pasos para una próxima administración. Estamos mucho centrándonos en condiciones de competencia política, en temas de clientelismo, compra y coacción del voto. Yo creo que ahí es donde tendremos que centrarnos y por supuesto ahora lo que estamos haciendo en FEPADE es ya permutamos al sistema de justicia penal acusatorio, acabamos con el rezago, pero creo que es importante que esta institución pues, concluya este año dejando el mínimo de denuncias a poder investigar para dedicarse de lleno en temas sustantivos. Bueno, pues le agradezco a Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, el haber hecho este corte de caja después de la elección. Insistimos, bueno, pues había cierto, dentro de esta agenda nacional, bueno, se percibía cierta paz, sin embargo, hay presencia de delitos que se están trabajando, que se están investigando, este es el caso de Puebla, se acaba de extrabar el caso de Yucatán, que también parecía como un foco rojo por ahí en tema de